Su propio hijo lo lanza de un avión a este anciano y cae en la selva. Ahí encuentra un gran tesoro. Era un día radiante, de esos que parecen pintados por un artista generoso, donde el sol no escatima en calidez ni en luz. Desde lo alto, sus rayos caían sobre la tierra como hilos dorados, iluminando cada rincón del paisaje. Las nubes, esponjosas y perezosas, se deshacían lentamente en el cielo azul, mientras una brisa cálida y juguetona se colaba entre las ramas de los árboles, haciéndolos susurrar secretos al viento. Don Ernesto, un anciano de porte digno y corazón noble, se encontraba de pie en el amplio jardín de su casa, ese mismo lugar donde había visto crecer a sus hijos y donde tantos recuerdos aún parecían flotar en el aire. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la brisa acariciara su rostro envejecido y revolviera suavemente su escaso cabello canoso. A pesar de los años, sus ojos aún conservaban ese brillo vivaz que hablaba de historias vividas y batallas superadas. Pero ese día tenía algo especial. Lo sentía en el aire. Era como si el destino estuviera agazapado, a punto de revelarse. «¡Papá!», gritó Ricardo desde la entrada, agitando una mano en el aire. Don Ernesto abrió los ojos y sonrió al ver a su hijo mayor acercarse. Ricardo, con su traje impecable y su reloj brillante en la muñeca, parecía un hombre exitoso, alguien que lo había logrado todo. Pero don Ernesto, en el fondo, siempre había notado una sombra de ambición desmedida en él, aunque nunca quiso admitirlo. «¡Qué bueno verte, hijo!», exclamó don Ernesto mientras Ricardo llegaba a su lado y le daba un breve abrazo. «Papá, hoy tenemos algo especial para ti», anunció Ricardo con una sonrisa amplia, aunque sus ojos parecían ocultar algo más. «Quiero que vivas una experiencia única, algo que recordarás para siempre». Don Ernesto arqueó una ceja, curioso. «¿Y de qué se trata, Ricardo?». «Un paseo en avión privado», respondió Ricardo, inflando el pecho con aparente entusiasmo. «Quiero que sientas la libertad del cielo, papá. Solo nosotros, volando sobre los paisajes que siempre te gustaron». En ese momento, apareció Javier, el hijo menor, algo más serio, con las manos en los bolsillos y la mirada esquiva. «Sí, papá. Pensamos que sería una gran idea», dijo Javier, evitando mirar directamente a su padre. Don Ernesto los observó con ternura. Aunque sus años le habían enseñado a leer a las personas, eligió no pensar demasiado en la actitud extraña de Javier ni en la sonrisa un poco forzada de Ricardo. Tal vez era solo su imaginación. «Me alegra mucho que hayan pensado en mí», dijo finalmente don Ernesto, apoyando su bastón sobre la tierra. «A esta edad, pocas sorpresas se reciben y menos aún aventuras». Ricardo rió, aunque su risa sonó algo tensa. «Será algo que todos atesoraremos, papá». «Bueno, entonces, ¿qué esperamos?», exclamó don Ernesto, su habitual espíritu aventurero. Mientras caminaban hacia el auto que los llevaría al aeropuerto privado, el anciano no pudo evitar notar cómo Ricardo y Javier intercambiaban una mirada rápida, casi imperceptible. Algo en el ambiente se sentía extraño, como una ligera corriente de aire helado en medio de un día soleado. Pero don Ernesto, con su corazón lleno de confianza y amor por sus hijos, desechó cualquier mal presentimiento. No sabía que aquel paseo no era el regalo que aparentaba ser, sino el inicio de algo mucho más oscuro. Desde que su amada esposa había partido de este mundo, don Ernesto sentía que su hogar había perdido algo más que su risa y su calidez. Las paredes de la casa, antes llenas de vida, ahora parecían susurrar su ausencia en cada rincón. Pero lo que más le dolía, más que el vacío en la mesa o la soledad en las tardes, era la distancia cada vez más evidente entre él y sus hijos. Al principio fue sutil, llamadas menos frecuentes, visitas rápidas y conversaciones superficiales. Con el tiempo, esas pequeñas señales se convirtieron en frialdad abierta. Ya no lo veían como el hombre fuerte que una vez sostuvo la familia en pie, ni como el padre sabio al que acudían por consejo. Ahora para ellos era poco más que un estorbo, una sombra del pasado que solo complicaba sus planes y ambiciones. Don Ernesto, aunque viejo, no era ingenuo. Sabía que algo había cambiado. Sentía las miradas de impaciencia cuando se demoraba al caminar, los suspiros cuando contaba alguna anécdota repetida o los silencios incómodos cuando intentaba hablar de la familia. Pero lo que desconocía o tal vez se negaba a aceptar
era la profundidad de la traición que se gestaba en los corazones de sus propios hijos. Ricardo, el mayor, había sido quien más resentía la nueva dinámica familiar. Para él, la muerte de su madre había representado la pérdida del equilibrio, pero también una oportunidad. Sabía perfectamente el valor de la póliza de seguro de vida de don Ernesto. Millones. Una suma que cambiaría sus problemas financieros y le permitiría expandir sus negocios sin limitaciones. Javier, aunque menos ambicioso, se había dejado arrastrar por las ideas de su hermano. «Es lo mejor para todos», le repetía Ricardo una y otra vez. «Papá ya ha vivido su vida, y con el dinero podemos asegurarnos de que su legado no se desperdicie». Pero lo que realmente les motivaba no era el legado ni el recuerdo de su padre. Era la codicia, una que cegaba sus principios y les hacía olvidar las tardes de infancia donde don Ernesto les enseñó a andar en bicicleta o les leía cuentos antes de dormir. El plan era macabro, calculado al detalle. El supuesto paseo en avión no era más que una fachada. Ricardo había elegido una ruta aérea que cruzaba parajes desolados, sin testigos ni señales cercanas. Una zona donde un accidente podría parecer simple mala suerte. Una falla en el avión, una caída en medio de la nada y don Ernesto desaparecería sin dejar rastro. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Javier en voz baja mientras caminaban hacia el hangar privado. Ricardo apretó los dientes. «No hay otra opción. Si queremos ese dinero, tiene que ser hoy». «Pero es papá», murmuró Javier bajando la mirada. «Papá dejó de ser papá hace mucho tiempo. Ahora es solo un obstáculo». Javier sentenció Ricardo con frialdad antes de añadir: «Y recuerda, con ese dinero saldamos todas nuestras deudas. Ninguno de nosotros puede fallar». En el fondo, Javier sintió un nudo en el estómago. Pero el peso de las deudas y la presión de su hermano mayor ahogaban sus dudas. Don Ernesto, mientras tanto, observaba desde la distancia. Aunque no había escuchado la conversación, algo en la mirada de sus hijos le hizo sentir un leve escalofrío, pero se obligó a sonreír. «Es solo la emoción del momento», pensó. «Si tan solo hubiera escuchado aquellas palabras, si tan solo hubiera sabido que, para sus propios hijos, aquel paseo en avión era el último viaje que haría en su vida». El avión sobrevolaba la vasta selva, un mar verde interminable que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Desde las ventanillas, las copas de los árboles formaban un manto denso, misterioso y salvaje. El zumbido constante de los motores llenaba la cabina, pero el ambiente se había tornado denso, casi irrespirable. Don Ernesto, sentado junto a una de las ventanillas, observaba el paisaje con cierta melancolía, sin sospechar que cada minuto que pasaba lo acercaba más al peligro. Ricardo, sentado frente a él, evitaba su mirada. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla mientras su mente repasaba cada detalle del plan. Javier, en cambio, estaba en silencio, con el rostro pálido y los labios apretados. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza: «No hay vuelta atrás». Don Ernesto, percibiendo la tensión, intentó romper el silencio. «Siempre soñé con volar sobre la selva», comentó con una sonrisa leve. «Tu madre hubiese amado esto». Pero sus palabras se perdieron en el aire cuando Ricardo se puso de pie de manera brusca. Se acercó a su padre, su sombra proyectándose sobre él. «Papá», su voz era dura, distante. «Es hora de que descanses». Don Ernesto frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir, hijo?». Sin responder, Ricardo le colocó apresuradamente un paracaídas, sus movimientos bruscos y poco cuidadosos. Javier, desde su asiento, apretó los puños, su corazón latiendo desbocado, pero no dijo nada. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», preguntó don Ernesto con voz temblorosa, comenzando a entender la gravedad de la situación, pero no hubo advertencia. Con un empujón frío y calculado, Ricardo abrió la puerta lateral del avión, dejando que un torbellino de viento irrumpiera en la cabina. En un instante brutal, don Ernesto fue arrojado fuera del avión. El rugido del viento golpeó sus oídos como un trueno ensordecedor. El mundo giró violentamente a su alrededor mientras caía en picada hacia la inmensa selva que se extendía kilómetros abajo. El pánico lo invadió. El aire cortaba su piel y su mente se nubló por un momento. «¿Esto es el final?», pensó, con el corazón desbocado.
Pero entonces, algo en su interior despertó. Años de experiencia, la resiliencia de un hombre que había sobrevivido a tantas batallas en la vida, se impusieron al miedo. Con manos temblorosas, luchando contra la presión del viento, buscó desesperadamente la cuerda del paracaídas. «Vamos, vamos», gruñó entre dientes, sintiendo cómo el vértigo lo consumía. Por un angustioso segundo, temió que el paracaídas no se abriera. Pero entonces, un fuerte tirón sacudió su cuerpo cuando la tela se desplegó finalmente en el aire, frenando su caída. El zumbido del viento disminuyó y por un momento todo quedó en un inquietante silencio. Don Ernesto flotaba ahora sobre la inmensidad verde, descendiendo lentamente hacia las copas de los árboles. La calma fue efímera. Las ramas crujieron violentamente cuando el paracaídas quedó atrapado entre las copas. El anciano luchó por soltarse, cortando las cuerdas con un pequeño cuchillo que llevaba en el bolsillo. Finalmente, cayó pesadamente sobre el suelo cubierto de hojas y raíces, su cuerpo golpeando la tierra con un quejido ahogado. Quedó tendido allí por unos segundos, respirando con dificultad. Dolorido pero vivo, su mente intentaba asimilar lo ocurrido. «Mis propios hijos», pensó con un nudo en la garganta. Era un golpe más doloroso que la caída misma. Se incorporó lentamente, palpando su cuerpo en busca de heridas graves. Aparte de unos rasguños y un hombro adolorido, estaba entero, pero ahora estaba solo, en medio de una selva inmensa y desconocida, traicionado por sus propios hijos. Al mirar hacia el cielo, vio el pequeño punto blanco del avión alejándose hasta desaparecer entre las nubes. Cerró los ojos por un instante, tragándose el dolor emocional y enfocándose en su nueva y brutal realidad. «No será tan fácil acabar conmigo», murmuró con determinación mientras recogía el paracaídas y se adentraba en la espesura, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Por un momento, la soledad se apoderó de don Ernesto como una ola oscura que lo envolvía por completo. Sentado en el suelo cubierto de hojas húmedas, el eco del viento en la copa de los árboles parecía burlarse de su desgracia. El golpe más fuerte no había sido la caída desde el avión ni el impacto contra la tierra, sino la puñalada invisible pero brutal de la traición. Sus propios hijos, sangre de su sangre, habían planificado su muerte. Sintió cómo el peso de esa verdad le apretaba el pecho, como si un puño invisible intentara arrancarle el aliento. Sus ojos se humedecieron mientras su mente repetía la imagen de Ricardo, mirándolo sin emoción alguna antes de empujarlo fuera del avión. ¿Cómo llegaron a esto? ¿En qué momento mis hijos se convirtieron en mis enemigos? Se llevó las manos al rostro, apretando los dientes con fuerza, luchando contra el llanto. El dolor no era solo físico, carro profundo en el alma, pero, en medio de esa tormenta interna, una chispa de lucidez brilló en su mente. Respiró hondo y alzó la vista hacia la densa selva que lo rodeaba. Una sonrisa leve, casi desafiante, se dibujó en su rostro endurecido por los años. «Idiotas», murmuró para sí mismo, «no saben con quién se metieron, porque esa selva, lejos de ser su enemiga, era un viejo hogar, un terreno que conocía mejor que nadie». Don Ernesto había pasado su infancia y gran parte de su juventud corriendo por esos senderos ocultos, bebiendo agua de sus arroyos, escalando sus árboles frondosos y sobreviviendo a sus amenazas naturales. Sabía cuáles plantas eran venenosas, qué frutos eran comestibles y en qué rincones la selva escondía sus mayores peligros y también sus tesoros. Los recuerdos regresaron con fuerza. Su niñez junto a su padre, un hombre curtido por la vida, quien le enseñó a cazar, a pescar y sobre todo a respetar la selva. Las noches acampando bajo el manto estrellado, escuchando los rugidos lejanos de los jaguares y el canto agudo de las aves nocturnas. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo el dolor en su hombro le recordaba la brutalidad de la caída, pero también su resistencia. Tomó el paracaídas maltratado y lo enrolló con cuidado. Podría ser útil más adelante. A su alrededor, la selva vibraba con vida. El crujir de insectos bajo las hojas, el aleteo lejano de aves, el murmullo del viento entre las ramas. «Si creen que pueden deshacerse de mí tan fácilmente, están muy equivocados», dijo en voz baja, mientras su mirada se endurecía. Sabía que no podía quedarse quieto. Aunque conocía los secretos del lugar,
La selva seguía siendo despiadada con los débiles. Era cuestión de moverse, encontrar agua y alimento antes de que el hambre o la sed comenzaran a debilitarlo. Más importante aún, debía planear su regreso, no solo para salvar su vida, sino para enfrentar a sus hijos. No por venganza, o al menos eso quería creer, sino por la necesidad de respuestas. Mientras avanzaba entre la maleza, esquivando raíces y ramas espinosas, don Ernesto recordó algo más. Esas tierras no solo guardaban peligros naturales, también ocultaban secretos que muchos ignoraban, riquezas que solo quienes conocían su geografía podían hallar, túneles naturales, riachuelos escondidos, yacimientos minerales. Su padre se lo había mostrado todo en su juventud. Tal vez fue el destino que me trajeran de vuelta aquí, pensó. Mientras se abría paso con un palo improvisado, la determinación comenzó a reemplazar el dolor. Don Ernesto ya no era el anciano débil que sus hijos creían haber eliminado. Ahora era el hombre que la selva había criado, dispuesto a sobrevivir una vez más y a regresar. Porque si algo había aprendido en sus años de vida, era que la naturaleza enseña a resistir y él estaba listo para luchar. Lejos de hundirse en la desesperación, don Ernesto dejó que sus instintos tomaran el control. El miedo inicial se disipó, reemplazado por la claridad de alguien que conoce el terreno como la palma de su mano. Ajustó su mochila improvisada, hecha con los restos del paracaídas, y se adentró en la espesura con una destreza sorprendente para un hombre de su edad. Cada paso que daba lo alejaba del peligro inmediato y lo acercaba a la supervivencia. Esquivaba raíces retorcidas y se abría paso entre arbustos espinosos, usando un bastón de madera que talló rápidamente con su navaja. La selva, que para cualquier otro sería un infierno verde, para él era un mapa lleno de rutas y secretos. No era la primera vez que estaba allí, y probablemente no sería la última. Recordaba los relatos de su padre y su abuelo, quienes le enseñaron a leer la selva como si fuera un libro abierto. Sabía distinguir las huellas frescas de los animales y reconocer los cantos de aves que alertaban de peligros cercanos. Con cada paso, su mente trabajaba como un radar, registrando la dirección del viento, la posición del sol y los sonidos sutiles que otros podrían pasar por alto. En uno de esos claros de la selva, escuchó el suave murmullo del agua. Con una sonrisa satisfecha, apartó las ramas y encontró un arroyo de aguas cristalinas que se deslizaba entre piedras cubiertas de musgo. Se arrodilló con dificultad. Sus huesos crujieron, pero su espíritu seguía fuerte. Bebió a grandes sorbos, sintiendo cómo el líquido frío revitalizaba su cuerpo. La selva nunca falla, susurró, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Más tarde, bajo la sombra de los árboles más antiguos, encontró un árbol repleto de frutos rojizos y redondos, colgando como pequeños rubíes entre las ramas. Sonrió. Sabía que esos frutos no solo eran comestibles, sino también dulces y llenos de energía. Con cuidado, recolectó varios y los guardó en su improvisada mochila. Las noches en la selva eran otra historia. Los sonidos se multiplicaban, grillos, monos lejanos y el ulular de aves nocturnas. Sin embargo, don Ernesto no sentía miedo. Encendía pequeñas fogatas, ocultas bajo rocas y ramas, lo justo para mantenerse caliente sin atraer demasiada atención. En las noches más oscuras, los recuerdos de su infancia regresaban como un río desbordado. Su abuelo, un hombre rudo y sabio, siempre le contaba historias alrededor de una fogata. En algún lugar de esta selva hay un refugio, Ernesto, le había dicho su abuelo con voz grave. Lo construí con mis propias manos. Si alguna vez te pierdes o necesitas resguardarte, búscalo. La selva es traicionera, pero también sabe proteger a los suyos. Don Ernesto cerró los ojos por un momento, dejando que esa voz del pasado lo guiara. La cabaña, pensó de repente. Su abuelo había mencionado una cabaña oculta, lejos de los senderos conocidos, donde solía cazar y almacenar provisiones. Era su última esperanza de refugio y recuperación. Pasaron días. El sol marcaba el paso del tiempo, quemando su piel durante el día y dejando la selva fría durante la noche. Sus ropas estaban rasgadas, sus botas cubiertas de barro y la barba canosa crecía descuidada. Pero sus pasos no se detenían. Y entonces, en el amanecer de su cuarto día, la encontró.
Al principio fue solo una silueta oscura entre los árboles, una estructura olvidada, cubierta por la selva que lentamente intentaba reclamarla. Musgo colgaba de las vigas y enredaderas habían trepado por las paredes de madera, pero allí estaba, la cabaña, sólida, en pie. Don Ernesto se quedó quieto, contemplando la obra de su abuelo. El corazón le latía con fuerza, pero esta vez no por el miedo, sino por una mezcla de nostalgia y alivio. Se acercó lentamente y empujó la puerta de madera, que se dio con un chirrido profundo. El interior estaba cubierto de polvo, pero aún conservaba algunos muebles rudimentarios, una mesa de madera firme, estanterías llenas de herramientas oxidadas y un par de hamacas colgadas en las esquinas. Un baúl grande descansaba bajo la mesa, cubierto por una gruesa capa de polvo. «Viejito, nunca fallaste», susurró don Ernesto con una sonrisa mientras sus dedos recorrían las paredes. Abrió el baúl con esfuerzo y encontró lo que esperaba: cuerdas, un machete afilado, utensilios de caza y, lo más importante, frascos sellados con comida seca y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Con el alma aliviada, se sentó en una de las hamacas y dejó que el cansancio lo envolviera. Sabía que esto no era el final, solo el comienzo de su regreso, porque ahora no solo lucharía por sobrevivir, también planeaba algo más grande: regresar y enfrentar a sus hijos, pero esta vez en sus propios términos. Y con el conocimiento de la selva de su lado, dentro de la cabaña, el aire estaba impregnado con el aroma a madera envejecida y tierra húmeda. Cada rincón parecía contar una historia olvidada por el tiempo. Don Ernesto caminó lentamente, dejando que sus dedos surcaran las superficies rugosas, sintiendo bajo la yema de sus dedos la vida que alguna vez habitó ese lugar. La quietud era casi sagrada. Allí, en medio de la selva, rodeado por la naturaleza y la memoria de su abuelo, el anciano se sintió momentáneamente en paz. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían la pequeña estancia, algo le pareció fuera de lugar. En una esquina polvorienta, las tablas del suelo mostraban ligeras irregularidades, como si alguien las hubiese removido tiempo atrás y luego vuelto a colocar con descuido. Intrigado, don Ernesto se agachó, apoyando sus rodillas huesudas sobre la madera, y palpó las ranuras con las yemas de los dedos. Con esfuerzo, utilizó el filo de su navaja para levantar una de las tablas sueltas, que se deslizó hacia un lado revelando un hueco oculto bajo el suelo. El corazón le latía con fuerza mientras sus pensamientos se arremolinaban en recuerdos lejanos. «¿Qué escondías aquí, viejo?», murmuró, como si su abuelo aún pudiera escucharlo. En el fondo del hueco descansaba un cofre antiguo de madera oscura, reforzado con hierro oxidado por los años. El candado, aunque corroído, aún mantenía su función. Don Ernesto buscó entre los cajones de la cabaña y encontró una vieja palanca de hierro que usó como palanca para forzar el candado hasta que se rompió con un crujido seco. Con manos temblorosas por la emoción más que por el cansancio, levantó la pesada tapa del cofre. Al abrirlo, una bocanada de polvo se elevó en el aire, iluminada por los rayos de sol que se filtraban por las grietas de la cabaña. Los ojos de don Ernesto se agrandaron al ver lo que había dentro. «No puede ser», susurró, incrédulo. Allí, en el interior del cofre, descansaban fajos de billetes antiguos, algo amarillentos por el tiempo, pero aún valiosos. Monedas de oro brillaban entre ellos, algunas con inscripciones extranjeras, otras con marcas coloniales. Pero lo que realmente le dejó sin aliento fueron las joyas. Collares pesados con piedras preciosas incrustadas, anillos de oro macizo y una pulsera fina que reconoció de inmediato. «La de la abuela», dijo, recordando haber visto esa misma pulsera en la muñeca de su abuela cuando era niño. El aire parecía volverse más denso dentro de la cabaña mientras don Ernesto digería el descubrimiento. Su abuelo, aquel viejo cazador de leyendas y secretos, había escondido una verdadera fortuna en medio de la selva, lejos de las manos codiciosas del mundo. Y ahora, tras décadas de silencio, ese tesoro descansaba en sus manos. Pero la sorpresa pronto fue reemplazada por otra emoción más intensa: determinación. Esa riqueza no solo tenía valor económico, representaba la sabiduría, el esfuerzo y la historia de su familia. Ahora,
Sus propios hijos habían intentado traicionarlo por dinero, ignorando que la verdadera fortuna siempre había estado en otro lugar. Don Ernesto cerró el cofre lentamente y se puso de pie. La traición seguía ardiendo en su pecho, pero ahora tenía algo más: los medios para planear su regreso y enfrentarlos. Esta vez, no como la víctima indefensa que creyeron haber eliminado, sino como un hombre con recursos y con la selva de su lado. Ahora sí, Ricardo. Javier, veremos quién queda en pie, al final murmuró con los ojos encendidos de determinación mientras el viento silbaba entre las ramas, como si la selva misma aprobara su decisión. Con renovadas fuerzas y una determinación férrea, don Ernesto empacó parte del dinero en una mochila improvisada y cerró cuidadosamente el cofre, asegurándose de que el resto del tesoro quedara oculto en el mismo rincón donde su abuelo lo había guardado durante décadas. Ahora tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Quería reivindicarse, construir algo duradero y, sobre todo, demostrar que su historia aún no había terminado. Aprovechando los primeros rayos del amanecer, emprendió el camino hacia el poblado más cercano. Su memoria, afilada por los recuerdos de su juventud, lo guió a través de senderos ocultos entre la selva, siguiendo antiguos arroyos y claros conocidos solo por quienes habían crecido allí. Durante horas caminó bajo el sol abrasador, el zumbido constante de los insectos y el canto lejano de las aves lo acompañaban, pero esta vez el cansancio no tenía poder sobre él. La traición de sus hijos había despertado en don Ernesto una fuerza que creía perdida. Al llegar al borde de la selva, las primeras señales del poblado se hicieron visibles. Tejados de zinc brillando bajo el sol, el humo de chimeneas elevándose en espirales, y el sonido de motores viejos mezclándose con las voces de los comerciantes. Aunque su aspecto era el de un hombre que había sobrevivido a lo peor con la ropa rasgada, el rostro cubierto de polvo y la barba canosa desordenada, sus ojos mostraban una claridad renovada. Se dirigió a una pequeña agencia de vehículos en las afueras del pueblo. El dueño, un hombre robusto de sombrero ancho y mirada desconfiada, lo observó con escepticismo. «¿En qué puedo ayudarlo, viejo?», preguntó mientras masticaba un palillo entre los dientes. Don Ernesto, sin inmutarse, dejó caer sobre el mostrador un fajo de billetes antiguos y perfectamente conservados. El sonido de los billetes al chocar contra la madera hizo que el comerciante abriera los ojos desmesuradamente. «Quiero el mejor todoterreno que tengas», dijo don Ernesto con voz firme, «y lo quiero ahora». El comerciante no hizo más preguntas. En menos de una hora, don Ernesto partía en un vehículo nuevo, con neumáticos enormes y un motor que rugía como una bestia salvaje, listo para devorar los caminos polvorientos de la selva. Regresó a la cabaña con el corazón palpitante. El viejo refugio lo esperaba, pero ahora su visión iba mucho más allá de 4 paredes desvencijadas. Quería crear un santuario, no solo para él, sino para honrar el legado de su abuelo y la riqueza natural que la selva le ofrecía. En los días siguientes, se dirigió al poblado nuevamente y contrató arquitectos, ingenieros y trabajadores locales. No escatimó en detalles. Dejó claro que la esencia de la selva debía respetarse, que la construcción debía fluir con la naturaleza y no dominarla. Nada de talar árboles innecesarios, ordenó al arquitecto principal mientras señalaba los viejos troncos que bordeaban la zona. «Quiero que la casa crezca junto a la selva, no sobre ella». El proceso fue arduo. Durante semanas, el lugar se transformó. Se utilizaron maderas nobles rescatadas de caídas. Se crearon amplios ventanales para dejar entrar la luz filtrada por las copas de los árboles y se construyeron puentes colgantes sobre ríos serpenteantes que bordeaban la propiedad. Pequeños lagos cristalinos, alimentados por manantiales subterráneos, rodeaban la casa, reflejando los cielos despejados durante el día y las estrellas por la noche. La fauna comenzó a acercarse lentamente al nuevo hogar. Mariposas gigantes danzaban sobre los jardines, monos jugueteaban entre los árboles cercanos y aves de colores brillantes cantaban desde el amanecer hasta el anochecer. Era como si la selva misma aceptara la presencia de don Ernesto y su nueva creación. El resultado fue impresionante. Una majestuosa casa de madera, con amplias terrazas que se extendían sobre los lagos y balcones que permitían ver los amaneceres sobre las copas de los árboles.
un lugar donde la modernidad y la naturaleza convivían en armonía. De pie frente a su obra terminada, don Ernesto sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Había logrado algo grandioso, pero su corazón aún llevaba la herida abierta de la traición. Ellos creyeron que era el final, susurró mirando hacia el horizonte. Pero esto es solo el comienzo. Sabía que tarde o temprano sus hijos descubrirían que seguía vivo, y cuando ese momento llegara, los recibiría desde la cumbre de su fortaleza en medio de la selva, no como la víctima indefensa que creyeron haber eliminado, sino como el hombre que renació desde la traición, más fuerte que nunca. Pero don Ernesto no se detuvo ahí. Lo que comenzó como una simple idea de refugio se transformó rápidamente en una visión mucho más ambiciosa. Cada amanecer, mientras observaba la niebla levantarse suavemente sobre los lagos cristalinos y escuchaba el canto de las aves mezclarse con el murmullo de los ríos, algo dentro de él se encendía. No podía ignorar el potencial de aquel paraíso natural. Quería compartirlo con el mundo, pero a su manera, sin corromper la selva, respetando su esencia y mostrando a los demás la majestuosidad de un lugar donde la naturaleza y el ser humano podían coexistir en armonía. Así nació la idea de construir un hotel ecológico de 5 estrellas en el corazón de la selva, un lugar donde los visitantes pudieran sumergirse en la belleza salvaje sin renunciar al lujo y al confort. No sería solo un hotel más, sino un santuario, un destino exclusivo para aquellos con el deseo de desconectarse del bullicio del mundo y reconectar con lo esencial. Don Ernesto, con la misma determinación que había usado para sobrevivir a la traición de sus hijos, reunió un equipo de arquitectos especializados en construcciones sostenibles, diseñadores de paisajes, biólogos y expertos en ecoturismo. Cada uno entendía el propósito detrás del proyecto. La selva debía ser respetada y celebrada, no explotada. Este no será un hotel cualquiera, les dijo durante la primera reunión. Aquí, la selva es la anfitriona. Nosotros somos apenas invitados. Se aseguraron de utilizar materiales reciclados y maderas certificadas. Se instalaron paneles solares para la energía y sistemas de captación de agua de lluvia. Cada cabaña fue diseñada para integrarse al paisaje, con grandes ventanales que ofrecían vistas inigualables y techos verdes que mantenían el equilibrio térmico. Se construyeron senderos elevados para que los huéspedes pudieran caminar por la selva sin dañar el suelo ni interferir en la vida animal. El resultado fue una obra maestra de la arquitectura ecológica. Un hotel de 5 estrellas enclavado en la espesura, con lujosas cabañas privadas o piscinas naturales alimentadas por riachuelos y terrazas colgantes desde donde se podían observar amaneceres dorados y noches estrelladas sin igual. Con el tiempo, el boca a boca hizo su magia. Turistas de todo el mundo comenzaron a llegar atraídos por la promesa de sumergirse en la selva más profunda sin renunciar al confort. Parejas en busca de romanticismo, aventureros deseosos de explorar la naturaleza salvaje y empresarios cansados del estrés urbano se maravillaban con la experiencia. Las mañanas comenzaban con excursiones guiadas por biólogos expertos, donde los visitantes podían observar aves exóticas, monos juguetones y la impresionante flora autóctona. Las tardes estaban destinadas a paseos en kayak por los ríos serpenteantes o a clases de meditación bajo gigantescos árboles centenarios. Y cuando el sol caía, las terrazas del hotel se convertían en salones naturales donde los huéspedes cenaban bajo un cielo estrellado, escuchando los sonidos ancestrales de la selva. Don Ernesto, ahora vestido con camisas de lino y sombreros de ala ancha, caminaba por los senderos del hotel como un anfitrión orgulloso. Ya no era el hombre traicionado ni el anciano abandonado por sus hijos. Era el creador de un paraíso. Pasaba sus días conversando con los huéspedes, contándoles historias de su juventud en la selva, hablando de su abuelo, de la sabiduría indígena y de cómo la selva lo había salvado en más de una ocasión. Este lugar tiene alma, solía decirles con una sonrisa. Escúchenla y la selva les hablará. Pero aunque la paz reinaba en su nuevo mundo, don Ernesto nunca olvidó el pasado. No por rencor, sino por enseñanza. Había transformado el dolor en creación, la traición en éxito y la soledad en compañía. Sin embargo, en el fondo, sabía que su historia con Ricardo y Javier no había terminado. Tarde o temprano, ellos descubrirían que no solo seguía vivo, sino que ahora era dueño de una fortuna aún mayor.
Y ese día, don Ernesto estaría listo. No con venganza en su corazón, sino con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la de reinventarse a sí mismo. Mientras tanto, desde su balcón con vista al atardecer selvático, don Ernesto cerró los ojos y respiró profundamente. Había encontrado la paz en medio del lugar que una vez casi lo mató y que ahora le había dado su mayor regalo, una nueva vida. La noticia del hotel ecológico en medio de la selva se esparció como pólvora. No era solo el lujo del lugar o su perfecta armonía con la naturaleza lo que llamaba la atención, sino la misteriosa historia detrás de su creación. Los rumores comenzaron a correr de boca en boca. Un anciano había construido aquel paraíso después de sobrevivir a algo inimaginable. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién era don Ernesto? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y cómo, en tan poco tiempo, había logrado levantar un emporio turístico en medio de la nada? No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación pusieran los ojos en él. Un día, mientras don Ernesto se sentaba en la terraza principal del hotel, contemplando la majestuosidad de la selva que se extendía frente a él, un convoy de autos se adentró por los caminos de tierra que llevaban al hotel. De ellos descendieron reporteros, camarógrafos y periodistas reconocidos, todos ansiosos por obtener su historia. Don Ernesto, ¿es cierto lo que dicen?, preguntó una reportera, con micrófono en mano y la mirada encendida por la curiosidad. ¿Usted sobrevivió solo en la selva después de ser traicionado? Él, sentado en su sillón de madera tallada, bebió un sorbo de su café antes de responder. Sus ojos, ahora rodeados por más arrugas pero cargados de sabiduría, se posaron sobre las cámaras y los periodistas expectantes. «Es cierto», dijo con voz firme y pausada. «Mis propios hijos intentaron deshacerse de mí». Hubo un murmullo inmediato entre los reporteros. Las cámaras se encendieron, apuntando directamente hacia él, mientras los micrófonos se alzaban como si quisieran absorber hasta el último suspiro de sus palabras. Don Ernesto se acomodó en su asiento, cruzó las piernas y miró hacia la selva antes de continuar. «Me invitaron a un paseo en avión privado. Dijeron que sería una aventura, un momento familiar para recordar. Y vaya que lo fue». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo entre los presentes. Cuando estábamos sobrevolando la selva, Ricardo, mi hijo mayor, se acercó. Recuerdo su mirada fría, vacía, como si ya no me viera como su padre. Me dijo: «Es hora de que descanses, papá». Y antes de que pudiera reaccionar, me empujó fuera del avión. Hubo un jadeo colectivo. Algunos reporteros se llevaron las manos a la boca, otros tecleaban frenéticamente en sus computadoras portátiles, documentando cada palabra. «¿Y qué pasó después?», preguntó otra periodista, acercando más su micrófono. «Caí», continuó don Ernesto, su voz cargada de recuerdos. «Sentí el viento golpeando mi rostro, la selva acercándose a una velocidad aterradora, pero mis instintos despertaron. Logré accionar el paracaídas a tiempo». No fue una caída limpia. Claro rió suavemente, llevándose la mano al hombro, como si aún sintiera el golpe. Aterricé entre las copas de los árboles y terminé en medio de la espesura, solo y traicionado. Los murmullos entre los reporteros aumentaron. Las cámaras seguían grabando cada detalle, captando la mezcla de fortaleza y nostalgia en su rostro. «¿Cómo sobrevivió?», preguntó un camarógrafo desde el fondo. Don Ernesto esbozó una leve sonrisa. «La selva me crió. Pasé mi infancia en estos parajes, aprendí sus secretos, sus caminos y sus riquezas. No era territorio desconocido para mí. Bebí agua de sus arroyos, me alimenté de sus frutos y cacé como me enseñaron mi padre y mi abuelo. Y fue gracias a mi abuelo que encontré algo más que refugio». Hizo una breve pausa. «Encontré un cofre oculto en una vieja cabaña que él mismo había construido. Oro, billetes antiguos y joyas. Todo lo que necesitaba para regresar, no solo vivo, sino más fuerte». Los reporteros lo miraban con asombro. La historia era mejor que cualquier guión de película. «¿Y qué sintió cuando encontró ese tesoro?», preguntó alguien. Don Ernesto suspiró hondo, sus ojos volviendo a perderse por un instante en el verde infinito de la selva. Al principio, incredulidad. Después, una inmensa paz. «No era solo riqueza material, era la herencia de mi abuelo.
un mensaje que decía, aún no es tu final. Y con eso construí esto, un paraíso donde la selva no es enemiga, sino aliada. Los flashes de las cámaras parpadearon como luciérnagas mientras los reporteros se apresuraban a hacer más preguntas, pero don Ernesto alzó la mano, pidiendo silencio. No estoy aquí por venganza, declaró, su voz ahora serena. Estoy aquí porque la traición no me destruyó, me reconstruyó. Mis hijos creyeron que podían eliminarme por dinero, pero lo que nunca supieron es que la verdadera riqueza no estaba en la póliza de seguros, sino en mis raíces. Un silencio reverente se apoderó del lugar. Incluso los más escépticos no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrerles la espalda. Las cámaras siguieron grabando mientras don Ernesto se ponía de pie, observando cómo los periodistas asentían con respeto. No había rabia en su voz, ni odio en sus palabras. Solo la historia de un hombre que fue traicionado, cayó al abismo y desde allí emergió más fuerte que nunca. El mundo entero estaba a punto de escuchar su historia, y esta vez nadie podría silenciarla. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de don Ernesto se volviera viral. La entrevista que había concedido al canal de noticias fue compartida millones de veces en redes sociales. Titulares como «El hombre que sobrevivió a la traición de sus hijos y construyó un imperio en la selva» y «Del abandono a la riqueza», la asombrosa historia de don Ernesto dominaban los medios. Los videos mostraban al anciano relatando, con voz serena pero firme, cómo sus propios hijos habían intentado deshacerse de él por dinero y cómo había regresado desde las profundidades de la selva no solo vivo, sino más fuerte y rico que nunca. Era imposible que Ricardo y Javier no vieran aquello. Cuando vieron el reportaje por televisión, el impacto fue devastador. Ambos estaban convencidos de que su padre había muerto aquel día en la selva. Nunca imaginaron que no solo había sobrevivido, sino que ahora era dueño de una fortuna aún mayor que la que esperaban heredar. Las imágenes del hotel ecológico de 5 estrellas, rodeado de ríos cristalinos, jardines selváticos y turistas internacionales, eran como una daga que se clavaba profundamente en su orgullo y en su codicia. «Tenemos que ir», dijo Ricardo, con los ojos inyectados de rabia y ansiedad, mientras apagaba el televisor de un manotazo. «¿Y qué le vamos a decir?», preguntó Javier, con evidente culpa en su mirada. «Lo que quiera escuchar. Lloraremos, le pediremos perdón. Lo que sea necesario», respondió Ricardo, con una sonrisa forzada. «Ese lugar, esa fortuna, debe ser nuestra». Días después, en el resplandor de un amanecer selvático, don Ernesto estaba sentado en la terraza principal del hotel, disfrutando de su café mientras observaba los primeros rayos de sol filtrarse entre las copas de los árboles. Un canto lejano de tucanes y el murmullo de un río cercano creaban un ambiente de absoluta paz. Esa paz se quebró cuando escuchó el sonido de neumáticos levantando polvo en la distancia. Giró levemente la cabeza y vio un todoterreno acercarse por el camino principal del hotel. Su cuerpo se tensó al instante. No necesitó verlos de cerca para saber quiénes eran. Sus hijos. El vehículo se detuvo frente al gran portal de madera del hotel. De él bajaron Ricardo y Javier, visiblemente desaliñados, los ojos enrojecidos y los rostros marcados por la culpa o tal vez por la desesperación. «Papá», gritó Javier mientras corría hacia él. Don Ernesto permaneció sentado, impasible. No había ira en su rostro, pero tampoco calidez. Era la mirada de un hombre que había perdido algo irreemplazable, la confianza. Ricardo llegó detrás, sus ojos humedecidos por lágrimas que no se sabía si eran reales o forzadas. «Papá, por favor, escúchanos», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Cometimos un error. Estábamos cegados por la codicia. No sabíamos lo que hacíamos. Perdónanos». Javier, con lágrimas cayendo por sus mejillas, se arrodilló frente a su padre. «Te fallamos, papá, nos dejamos llevar por la ambición. Pero hemos aprendido la lección. Solo queremos que nos perdones». El silencio fue abrumador. Las cámaras de seguridad del hotel grababan cada segundo del encuentro, mientras algunos trabajadores observaban desde la distancia, sin intervenir. Don Ernesto respiró hondo y se levantó con lentitud. Se acercó a sus hijos, quienes alzaron la mirada con esperanza. Pero en los ojos del anciano no había ternura,
solo la fría dureza de alguien que ha sido herido profundamente. «¿Perdón?». Su voz era baja, pero cargada de firmeza. «Ustedes intentaron matarme. No se trató de un simple error ni de un arrebato momentáneo. Fue un plan frío y calculado. No derramaron lágrimas cuando me arrojaron de ese avión, así que no esperen que crea en estas ahora». Ricardo intentó acercarse, pero don Ernesto alzó una mano, deteniéndolo en seco. «Lo único que buscan es mi dinero, nada más. Y déjenme ser claro», añadió, su mirada taladrándolos: «si vuelven a poner un pie aquí, los denunciaré. Y esta vez se pudrirán en la cárcel». Sus palabras cayeron como un golpe seco en el pecho de ambos. Ricardo bajó la mirada, apretando los puños en frustración, mientras Javier sollozaba en silencio. Don Ernesto los observó por un instante más. Había una parte de él, una pequeña y casi sofocada parte, que deseaba perdonarlos. Pero el peso de la traición aún era demasiado grande. «Ya no son mis hijos», sentenció, antes de darles la espalda. Con pasos firmes, se alejó, dejando atrás a los dos hombres rotos por su propia ambición. No hubo más palabras, no hubo abrazos, solo el eco de sus pasos sobre la madera y el canto lejano de la selva. Desde la terraza, don Ernesto los vio marcharse. Los neumáticos del todoterreno alzaron una nube de polvo mientras se alejaban por el camino que cruzaba la selva. Esta vez, para nunca más volver. Y en ese momento, mientras respiraba el aire puro y escuchaba los sonidos vivos de la naturaleza, don Ernesto comprendió que había cerrado el último capítulo de aquella historia de traición. Ahora por fin estaba en paz. El anciano pasó sus últimos años en medio de la selva que lo había visto crecer, ahora rodeado de naturaleza, paz y la satisfacción de haber convertido una traición en una segunda oportunidad. Encontró en la soledad de la selva no solo su hogar, sino también su verdadera felicidad. Allí, lejos de las mentiras y la avaricia, vivió sus últimos días en plenitud, rodeado de la belleza que la vida aún le ofrecía.